Hola, bienvenidas una vez más a Limpiando con Janet. Si eres nueva por aquí, me presento. Mi nombre es Janet, soy mamá de 4 y esposa. Y en el video de hoy vamos a estar limpiando un poquito de todo. Y a mí en lo personal me encanta mirar ese tipo de videos cuando estoy limpiando, ya sea en la televisión o en mi celular. Me dan muchísimas ganas de limpiar también mi casa. Solamente pongo un video de estos y me pongo a limpiar. Así que espero este video les dé mucha motivación para hacer cualquier cosa que tengan que hacer en su casa. Y el día de hoy vamos a empezar aquí en mi cuarto. Vamos a empezar con las sábanas. Vamos a estar poniendo sábanas limpias porque no hay nada más bonito que al final de la noche irte a la cama con sábanas limpias y frescas. Así que ya que voy a estar cambiando las sábanas, voy a tender la cama y voy a darle una recogida a todo lo que tenga alrededor del cuarto para después poderme ir a la cocina, que en la cocina sí vamos a estar trabajando un poquito más, que hay muchos trastes sucios, están los mesones sucios. Tengo que limpiar la sala, tengo que lavar unos trastes, tengo que lavar alguna ropa y así que tengo muchas cosas que hacer el día de hoy, así que vamos a empezar con este cuarto. Y bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todas esas personas que me mandaron todos esos lindos mensajes de que sí cómo estaba, que sí dónde estaba. La verdad que muchísimas gracias por su paciencia, mil gracias. Y la verdad es que mi salud no ha sido la mejor. Empecé a sentirme muy mal hace un mes o más de un mes ya. Y de poquito a poquito fue empeorando mi salud. Al final del día terminé con una neumonía muy grande, con mucho dolor de pecho. Las noches me daban ganas de llorar porque no podía respirar, no podía dormir, no podía hacer nada. Y la verdad que de eso se fue a otra cosa y a otra cosa y sentía que la verdad no me podía recuperar. También todos se enfermaron en la casa y fue algo muy difícil porque sentía que quería cuidar a todos pero no podía. Pero gracias a Dios ya me siento mucho mejor, así que ahora es tiempo de limpiar toda esta casa, de poner todo en orden porque realmente dejé esta casa ir mucho más de lo que pensaba. Y aunque tenía la ayuda de mi esposo y de mis hijos, no siento que no era lo suficiente a como yo me gusta hacer las cosas. Ustedes saben que uno de mamá nos gusta hacer las cosas diferentes, así que el día de hoy nos vamos a enfocar en muchas cosas aquí en la casa. La lavandería estaba hecha un desastre, había ropa limpia que recoger, había ropa limpia que doblar, hay mucha ropa sucia que tenía que lavar, tenía que limpiar la lavandería, pero primero que nada quise quitar esta ropa de los bebés para después empezar con una lavadora y empezar a seguir a recoger de poquito a poquito y irme a la cocina de regreso a limpiar todo lo que estaba en la cocina. Y aquí ustedes pueden ver mi cara, yo realmente no me sentía nada bien. Este día fue unos días antes de que me empezara a sentir muy mal. Aquí ya no me estaba sintiendo bien, me sentía muy cansada, muy decaída y me sentía mareada y un poquito de todo. Así que decidí grabarlo, pero ya después de ahí ya no pude más. Así que este video no está completamente terminado. Aquí la área de la lavandería limpié lo más que pude, pero no lo hice en una limpieza profunda, pero hice muchas más cosas durante el día. Y ya que la lavadora y la secadora están haciendo su trabajo, me paso aquí a la cocina a recoger todos estos trastes y todos los platos. Y bueno, la cocina es el corazón del hogar, así que más que nada es la parte que, aparte de los baños, creo que es uno de los lugares que se tiene que limpiar más con frecuencia porque es uno de los lugares donde siempre estamos. Y aquí en esta casa, este lavavajillas se corre 2 veces, un día en la mañana y el otro día, bueno, no un día en la mañana, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Y aquí usamos muchos platos porque somos 6 aquí en casa, así que definitivamente son 2 veces la que lo tenemos que llenar y limpiar.
y a veces si no lo hacemos se nos juntan demasiados platos y la verdad que no me gusta, así que vamos a hacer todo esto para después pasarnos aquí a secarle esta ropa. Hay alguna ropa que no me gusta secar en la secadora. En esta secadora lo único que tenía que secar al aire libre fue esta camisa de mi esposo. Todo lo demás serían las pijamas, la ropa interior, la ropa que está con la que duerme a veces, que no sé, a veces no se ponen las pijamas o cosas así, pero todo lo que se puede encoger, todo eso me gusta secarlo y no meterlo a la secadora para que prolongue la vida de la ropa. Ahora me paso a limpiar aquí los mesones, y para los mesones me gusta usar un poquito de alcohol con un poquito de agua, y la verdad que me gusta usar eso porque yo era de las personas que me gustaba usar o utilizar muchas cosas que tenían olor y que solamente por la manera de que olían bonito. Y he estado haciendo mucho o he estado mirando muchas cosas en la internet, y últimamente desde que me enfermé más que nada esta vez de neumonía, siento que tener menos cosas que huelan, ya sea veladoras o hay algunas cosas que van a la luz que de las que te dan el olor que te hacen que tu casa huela bonito, todo eso hace la verdad muchísimo daño. Más que nada mi hijo Emanuel, el de 4 años, sufre de muchas alergias últimamente, así que he estado haciendo un poquito de cambios un poquito más naturales. No necesariamente he estado cambiando y dejé todo lo que huele en la casa o cositas así, pero todo lo de él, yo usualmente lo de los bebés, la ropa la limpio, o más bien la lavo aparte. La ropa mía es la de mi esposo, la lavo también juntas. Y ya mis hijos, mi hija la más grande se lava sola. Y también este verano he estado enseñando a mi hijo de 13 años también a lavar su ropa, así que él se lava su ropa ya también. Y la verdad que eso me ayuda bastante a mí para que no se me junte demasiada ropa, y aún así se me junta muchísimo la ropa. Siento que nunca acabo, pero bueno, ya estoy hablando de otra cosa. Como les decía, me gusta usar cosas un poquito más naturales. Quizás la casa no huela a un olor, quizás no sé, a cualquier olor que no sea a nada, pero yo sé que la casa está limpia y no huele nada mal. Para la parte de adentro voy a estar utilizando un poquito de jabón de spray de la marca Dawn. Voy a también estar echándole un poquito de vinagre con agua. Una de las botellas tiene vinagre con agua y la otra tiene alcohol con agua. Y en esta ocasión tengo esta esponja que estaba utilizando para los trastes. Ahora la voy a estar utilizando para la parte de adentro. Y voy a estar cambiando la esponja a otra diferente. La otra esponja que tenía ya estaba demasiado vieja y estaba pues ya lista para tirar a la basura. Así que hice el cambio y voy a estar utilizando ahora una nueva para lavar los trastes. Y esta la voy a estar utilizando para limpiar la parte de adentro cada vez que lo tenga que limpiar. Y ya para terminar voy a estar utilizando un aceite de esencia. Le voy a estar echando a la parte de adentro con poquita agua caliente. Que es de eucalipto y menta, para que llegue un olor muy muy agradable. Y entonces la verdad que esto lo recomiendo porque ya que no estoy utilizando algo que huele quizás bonito pero tiene muchos químicos, esta es una excelente opción. Y quizás ustedes se han dado cuenta en mis videos que este año empecé con mucha motivación, empecé a depurar la casa, partes o más bien área por área. Hay muchísimas cosas que me hacen falta este año por hacer, pero no quiero tampoco hacerlo todo rápidamente. Quiero tomarme mi tiempo, pero hacer las cosas bien.
Siento que muchas veces trato de esforzarme demasiado y mi mente se bloquea, no hallo qué hacer, no hago una cosa, no hago otra y al última no termino haciendo nada. Creo que eso es algo que en eso en lo que tengo que trabajar en mí misma, que no todo, o más bien yo sé que todo el tiempo les digo a ustedes que no todo se puede hacer en un día y a veces me choco conmigo misma porque siento que aunque yo les digo eso, quiero hacerlo yo todo. Y aunque sé que a veces no puedo, o más bien no se puede, no se puede. Así que este año quiero definitivamente, hay muchísimas cosas que quiero hacer diferentes aquí en la casa, o no diferentes necesariamente, simplemente hacer cosas como quizás hay algunas puertas que tengo que pintar y no enfocarme mucho en lo que es la limpieza, sino hay algunos proyectos que tengo que hacer. Tengo que pintar la pared o una de las paredes del cuarto de mi hijo, que tengo como un año queriéndolo hacer y no lo hago. Hago cualquier excusa para decir que no tengo tiempo o me pongo a hacer otras cosas y todo el tiempo hago lo mismo, así que hay muchas cosas que tengo que hacer este año diferentes aquí en mi casa, en proyectos y la verdad que estoy muy emocionada para compartir con ustedes. Así que espero que a ustedes también les gusten algunos tipos de videos que voy a estar haciendo. Me encantaría hacerles un poquito más quizás un día en mi vida, pero no sé si es algo que quizás ustedes estén interesadas. Yo sé que muchas veces muchas personas vienen aquí solamente para la motivación de limpieza. Muchas personas les gusta saber un poquito más de la vida de las personas. No sé, realmente no lo haría en la manera de ponerle la cámara enfrente a mis hijos, porque la verdad que ellos no se sienten cómodos y no voy a forzar algo que no quieren solamente para tener contenido. Así que solamente quizás unos minutitos si vamos a un lado, enseñarles dónde estamos o qué hacemos, pero siempre enfocado el canal en la limpieza, que en realidad eso es de lo que se trata mi canal, de dar motivación de limpieza, de estar con ustedes, porque yo sé que, como les decía al principio del video, a mí me encanta mirar unas personas que están limpiando su casa, me da motivación. Hay días que no tengo ganas de hacer absolutamente nada, pongo un video y me pongo tan siquiera a echar una lavadora, a lavar los trastes, a hacer cualquier cosa. Así que yo sé que todas pasamos por quizás un tiempecito de que no tienes motivación o cualquier otra cosa, así que yo quiero ser esa motivación para ustedes. Y si al menos no les doy esa motivación, tan siquiera que vean mis videos para entretenimiento. Pero de todas maneras, muchísimas gracias por estar hasta aquí y espero y sigan disfrutando el video.
Ahora solamente voy a estar separando todo lo que es la ropa mía, toda la ropa de mi esposo, toda la ropa de mi hijo que ya había acabado también de lavar, que tenía algunas camisas aquí él, y para después llevarlas al cuarto de cada quien y después ponerlas en su lugar. Voy a estar empezando aquí con la parte de los ganchos. Originalmente solamente tenía los ganchos blancos, pero en realidad no era realístico, necesitaba un poquito más de ganchos, así que usé unos ganchos que tenía ya aquí en la casa para colgar todo lo que son las camisas, las blusas mías, los vestidos, y del otro lado los otros ganchos que son para colgar pantalones o un short o cosas así. Y bueno, ya aquí estas cajas que tengo aquí son unas cajas para organizar la cocina, que al rato se los voy a estar enseñando. Voy a hacer un video, pero realmente todavía no estoy lista para hacer el video porque necesito tener un poquito más de organización en mi mente en dónde van a ir todas las cosas. Y bueno, aquí voy a quitar todo lo que está en la parte del piso para después darle una aspirada. Voy a barrer un poquito también y voy a empezar a limpiar todo lo que es la parte de arriba del mesón de donde están las lavadoras y las secadoras. Y creo que hasta ahí no pude limpiar profundamente todo muy bien. También estuve limpiando lo que es, o más bien todo lo que son las repisas de la parte de arriba. Voy a estar cambiando, originalmente tengo todos los frascos de vidrio o de cristal. Tengo todo lo que es el jabón en polvo, todo el OxiClean, todo lo que utilizo para lavar. Pero esta no me funciona muy bien así porque siento que las repisas están muy pesadas, que siento que con el tiempo se van a terminar cayendo de tan pesadas que están. Así que tengo una idea, no sé exactamente si lo iré a terminar el día de hoy, pero tengo una idea de cómo quisiera utilizar mejor estas repisas y utilizar también lo que es la tabla, el mesón que me ha puesto mi esposo en la parte de arriba de la lavadora y la secadora para poder doblar la ropa. Pero creo que ahí quiero poner todo lo que es líquido y algunos, quizás el carbonato y el OxiClean, que es algo que utilizo todos los días. El vinagre es algo que también utilizo todos los días, y lo que es el jabón líquido. Así que voy a estar haciendo un poquito de organización también. Ya otro día estaré regresando a la parte de la lavandería a terminar y organizar todo, que quiero sacar absolutamente todas las canastas que están ahí adentro, sacarlo, limpiarlo, organizarlo. Ahorita lo único que voy a estar haciendo es secar, o más bien poner a secar estas toallas que ya estuvieron listas. Voy a estar organizando, o más bien llevándome toda la ropa que está en el sillón. Aquí ustedes podían ver que tenía a mi hijo dormido, se despertó, así que lo único que voy a estar también haciendo por último es doblar toda la ropa que me ha quedado. No me gusta dejar la ropa así completamente desdoblada y arrugada, porque la verdad que se arruga muchísimo. Así que algo que me he estado proponiendo, o más bien tratando de hacer, es doblar la ropa como va saliendo de la secadora, porque es la única manera que no se te puede arrugar.
y la puedes doblar o puedes manejar un poquito más. Así que es lo único que voy a estar haciendo el día de hoy. Quizás este video al final no esté terminado, pero les prometo que habrá parte 2. Esta lavandería va a estar 100% organizada y limpia para que yo también pueda lavar mucho mejor, o más bien a gusto, y porque ahorita está muy caótica. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí, si aún todavía están en este video. Muchísimas gracias, la verdad, de todo corazón les agradezco que ustedes tomen un poquito de su tiempo para hacerlo, o más bien para acompañarme y para estar conmigo. Y nos vemos hasta la próxima semana en un nuevo video. Adiós.